Y estamos en una porción de la primera carta de Corintios, lo cual es profunda, conlleva mucha enseñanza. Ya después el resto de la carta más bien son directrices que son más fáciles de entender, pero estamos hablando aquí del ministerio grandioso del Espíritu Santo como revelador, como inspirador e iluminador. Vamos a la primera carta de Corintios, los versículos del 10 al 12. Vamos a tratar de cubrir esos 3 versículos en esta noche. Los versículos del 10 al 12. En el estudio anterior estábamos viendo lo que es la revelación progresiva, donde hubieron épocas en la vida del ser humano donde no conocían lo que nosotros conocemos hoy. Sin embargo, todavía hay cosas en el futuro que por más que nosotros tratemos de entender, dice el versículo anterior, el versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Podemos hablar de las mansiones celestiales, podemos pensar en el paraíso, en el cielo, tenemos descripción bíblica de estos lugares, pero hasta que no estemos allí, viéndolo con los ojos, escuchando con nuestros oídos, no vamos a apreciar esas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Me llama la atención en ese versículo, dice, para los que le aman, o sea, los que amamos a Dios. Dice el versículo 10, 11 y 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como ustedes pueden ver, son versículos bastante profundos. En primer lugar, es el Espíritu Santo quien nos revela a ese Dios invisible. O sea, Él hace cognoscible al Dios que de otra manera fuera incognoscible para nosotros. En segundo lugar, Él es quien ilumina para que nosotros podamos entender la revelación. Y también Él es quien inspiró a los santos hombres para que dejaran plasmada en escritura esta maravillosa revelación que nosotros tenemos hoy. La semana pasada conversaba con nuestra hermana Luz María Valle. Precisamente hablábamos que a veces no nos ponemos a pensar en lo que conllevó escribir las escrituras. La ciencia ha avanzado tanto que nosotros podemos ni tan siquiera imaginar cómo fue que ellos, con los trabajos de aquel momento, aquel papel de papiro, aquella manera de hacer tinta, sin que hubiera fotocopiadora, sin que hubiera inclusive ni papel carbón. ¿Usted se recuerda del papel carbón? Ni tan siquiera del papel carbón. Sin embargo, con todo aquel trabajo dejaron las escrituras plasmadas para que hoy nosotros podamos tenerla. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Dice la frase aquí, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza como dicen algunos, sino es una persona y es Dios. Nosotros lo podemos atestiguar por el testimonio de las mismas escrituras, sin desmarcar aquí Primera de Corintios. Vamos a un versículo clásico, lo cual tuvimos la oportunidad de estudiarlo, que es Primera de Juan 5, del 6 al 8.
Primera de Juan 5, del 6 al 8. Fíjense, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esta es la parte que nos interesa. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, claramente podemos entender que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Él es infinito en sabiduría, Él es omnisciente, y lo que nosotros podemos hoy día saber, lo que hemos avanzado en nuestro conocimiento de Dios, en teología, es gracias a la ayuda del iluminador. Otro versículo pertinente es Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Estamos leyendo estos textos porque son básicos para entender la revelación de Dios. Dice Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, gracias a Dios todo lo que nosotros sabemos, esas doctrinas que tenemos por claras, todo es gracias al iluminador, al Espíritu Santo de Dios. Este versículo dice, porque el 11, vamos allá a Primera de Corintios donde estamos, el versículo 11. Ya sabemos que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque Él es Dios. Dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí está hablando de cuestión de naturaleza. Nosotros nos conocemos, ¿por qué? Porque compartimos la naturaleza humana. Sin embargo, aunque compartimos la naturaleza humana, solamente nosotros podemos apreciar lo que hay externamente. Quiere decir que mi persona, mi interior, lo que ocurre dentro de mí, solamente lo conozco yo y Dios. Nadie más, nadie más. Pero tenemos suficientes cosas en común para, según lo que podemos ver exteriormente, pues dar un testimonio inclusive de otra persona, porque nos conocemos. Pero fíjese, por más que nos esforcemos, y mira que los hombres se esfuerzan para entender la mente de los animales, y dice, no, porque yo según escuché, creo que dicen que los perros nada más que ven en blanco y negro. ¿Usted ha escuchado eso? Y yo digo, ¿y cómo rayos lo saben? Porque hay que ser perro para saber cómo mira el perro. Así es. Por más que nosotros querramos, nadie sabe lo que ocurre en ese contacto de una hormiguita con otra hormiguita cuando se tocan y se hacen así. ¿Quién sabe lo que se están diciendo? A lo mejor hasta están chismeando. La comunicación que tienen las ballenas, que pueden escucharse en el mar. Uno puede salir de un restaurante, ver a una mujer y decir, mira, ballena. Pero ya, hasta ahí. Hay cosas que, dependiendo la naturaleza, es que nosotros lo podemos entender. Okay. Nosotros no podemos entender a Dios, porque nosotros no somos dioses.
Pero el Espíritu de Dios, que es Dios, Él sí, como es la misma naturaleza, Él sí nos puede iluminar y nos puede enseñar las cosas de Dios. Precisamente el Hijo de Dios, Jesucristo, según Hebreos 4:5, Él se hizo hombre para identificarse con nuestra naturaleza y poder ser así un sumo sacerdote eficaz que sabe compadecerse de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Se anonadó y tomó nuestra naturaleza. Bien, si el Espíritu Santo no fuera Dios, no pudiéramos conocer a Dios. Y esto nos lleva a lo que es un estudio del concepto de Trinidad. Yo me alegro de versículos así, porque el concepto de Trinidad es bastante profundo y a veces no lo estudiamos mucho. Y es bueno, que parte de nuestra doctrina, es vital para nuestro conocimiento, tener bien claro la doctrina de la Trinidad. Y voy a estar mencionando algunos conceptos bien importantes, y el enfoque del estudio de hoy es que podamos salir de aquí con una claridad acerca de esta doctrina y aceptando no solamente la deidad de Cristo, pero también la personalidad y divinidad del Espíritu Santo de Dios. Por Trinidad se entiende que las tres personas son un único y mismo Dios. O sea, que la sola deidad están unidas de tal manera que manifiestan la plenitud del solo Dios viviente. Voy a estar dando varios conceptos acerca de Trinidad, pero fíjense, se entiende que las tres personas son un único y mismo Dios. La sola deidad están unidas de tal manera que manifiestan la plenitud del solo Dios viviente. Quiere decir, hay una sola naturaleza divina. Esa naturaleza divina es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una sola naturaleza divina. En cuanto a la persona, son separados. Fíjense, muchos dicen, son personas distintas. A mí no me gusta usar el término distinto. A mí me gusta más bien, porque no es correcto, yo prefiero usar particular. Son tres personas particulares. Porque si decimos distintas, ahí ya estamos ya confundiendo la doctrina. Porque es una naturaleza divina, tres personas particulares. Cada persona cumple las mismas obras y recibe la misma adoración. Yo sé que se han identificado en ciertas funciones en lo que es el plan soberano y eterno de nuestra redención. Sí, pero cuando hacen eso es debido a nuestra limitud, a nuestra finitud humana, para nosotros poder entender. Y casi siempre vemos al Padre más bien como el Creador, vemos al Hijo como el Salvador y al Espíritu Santo como el Consolador. Y es cierto, así se revela en la Biblia. Sin embargo, desde el principio al final, en todo el plan del reino de Dios, los tres han estado en la creación, los tres han estado en la salvación, los tres están ahora con la iglesia, consolando a la iglesia. Cuando nosotros adoramos a Cristo, adoramos al Espíritu Santo, adoramos al Padre. Ellos no se ponen celosos unos con otros. Porque si no en este momento, ya que somos cristocéntricos, porque es a la persona que el Espíritu mismo nos está ayudando a exaltar, porque es nuestro Salvador, si se pusieran celosos, entonces imagínense. Pero eso no ocurre en la persona de Dios. Cuando exaltas a Cristo, exaltas al Espíritu Santo. Eso es bien importante que nosotros entendamos, porque hay denominaciones que dicen, no, porque ustedes ni mencionan al Espíritu Santo. Y le dan más énfasis al Espíritu Santo que al Señor Jesucristo. Y no debe de ser así, porque precisamente en el plan de redención, en Juan 17:5, el Señor dice, yo he venido a glorificar al Padre.
Ahora el Espíritu Santo fue enviado para glorificar al Hijo y lo está glorificando a través de la iglesia. Por eso es que somos cristocéntricos, pero no dejamos de reconocer el ministerio del Espíritu Santo y que Él está entre nosotros ministrando y más revelando la palabra de Dios. O sea, ellos tienen la misma esencia, los mismos atributos, ninguno está subordinado a otro, están unidos totalmente en una perfecta sumisión, un perfecto amor, una perfecta armonía, una perfecta comunión. Fíjense para que ustedes entiendan esto. Nosotros los seres humanos somos seres finitos. Tuvimos un origen, aunque somos eternos, pero tuvimos un origen. Pero Dios, Él no tuvo origen. Él es eterno y infinito. Por eso es que Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esos títulos indican que antes de Dios no hubo nada y después de Dios no habrá nada. En otras palabras, para que nuestra mente conciba que antes de Dios no pensemos que hubo otro mundo, otro Dios o que hay por ahí otra cosa. Y después lo mismo. O sea que por eso Él es el alfa y la omega. Él es eterno e infinito, no noten eso. Recuerden, el tiempo realmente comenzó cuando el Señor le hizo así a la tierra y comenzó su eje y a rotar y a trasladarse. Y ahí empezó el tiempo de las 24 horas y las 4 estaciones del año. Pero antes de eso, Dios es infinito. Si los seres humanos, los seres angélicos tuvieron un origen y Él claramente dice que nos creó para tener comunión con Él, ¿con quién Dios tenía comunión por la eternidad? Entre ellos mismos, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Hijo. ¿Okay? Esa es la única respuesta que tenemos a esa cuestión. O sea, hay 3 personas en la divinidad, son de un solo Dios, la misma esencia, coiguales en atributos y gloria, tenían comunión, se comunicaban y se amaban por la eternidad. Las 3 personas de la deidad son también una sustancia a la vez, y este es un detalle que también me gustaría que se aclarara, porque hubo un momento que nuestros padres escogieron estos términos para definir la Trinidad, tanto persona como sustancia. Entonces tenemos que aclarar por qué usan estos 2 términos para definir la Trinidad. Y tenemos que ir a la etimología de cada uno de los términos. Persona, lo que es la palabra persona, es un núcleo consciente de características espirituales. Eso es lo que lo hace usted una persona. Usted está consciente de sus características espirituales. En otras palabras, que usted no es solamente una masa física. Dentro de esa masa física hay espíritu. Y como usted está consciente de ese espíritu, esa es su persona. Entonces, per significa soñar. Y viene de soñar por medio de. Y entonces, este término se usaba en el teatro antiguo, cuando un solo actor utilizaba varias máscaras para poder hacer una representación. Entonces, la persona venía a ser lo que la máscara representaba. Un ejemplo, en muchas películas o muchas novelas, usted ve el mismo actor ejerciendo diferentes, no es la misma, pero por ejemplo, en esta novela es villano, en aquella novela es bueno, en la otra novela se llama Pedro y en aquella novela se llama Jorge.
Y cuando está pasando la novela o la película, esa persona se identifica con ese, decimos, personaje. Porque está representando la persona, no es la persona. Sin embargo, la está representando. Esa es la idea de lo que es un personaje, una persona. ¿Okay? Entonces, lo que quisieron decir nuestros padres cuando usaron persona para la Trinidad fue que una persona se conoce a sí misma y se distingue de los demás, pero se relaciona con el otro. O sea, es yo me puedo relacionar contigo. Entonces, así cada persona de la Trinidad puede significativamente decir yo. El Padre dice yo, el Espíritu dice yo, Jesucristo dice yo, una persona. Pero también pueden reconocer a las otras, llamarles tú. Entonces, por eso es que se usa una persona. Ahora, lo que es la sustancia. La sustancia significa estar debajo. En latín es substare y en griego es upostasi, de donde viene la palabra que nosotros conocemos por hipóstasis. Hipóstasis significa una verdadera realidad o una sustancia individual concreta. Entonces, al usarse para Trinidad, estamos diciendo tres personas, la misma sustancia. ¿Okay? Al decir eso, quiere decir que ellos tienen el mismo elemento, en otras palabras. No se puede, cuando se usa sustancia, no se puede pensar en materia o en un compuesto, sino de lo que está, de lo que es, cualquier cuestión que usted está diciendo. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos la sustancia del argumento. El argumento no es material. Lo que está hablando es de lo que está. Okay. Esa es la palabra, que es lo que yo le digo, que aunque por tiempo los padres recomendaron la misma sustancia, más bien deberíamos de usar, aunque no está mal, la misma esencia. La misma esencia. Esencia es lo que constituye la naturaleza, lo que constituye el ser, la propiedad, el carácter, la particularidad de algo. Y esa es la esencia de Dios, es divina. Por eso es, yo lo he repetido en esta semana, que no podemos deificar. Es importante en esa palabra, deificar, no estoy usando la E, deificar. ¿Okay? ¿Usted sabe lo que significa eso? Hacer divino. Hacer divino es lo que es deificar. Y yo lo he repetido, cuando usted está diciendo que está divino, usted está deificando. Y es lo que nosotros no podemos permitir, porque la única esencia divina es Dios. La idea de edificar viene del panteísmo, que el panteísmo es el que reconoce que Dios está en todo. Eso es Dios, aquello es Dios, ese es panteísmo. Entonces se quedó, parece, en la humanidad impregnada esa influencia panteísta de estarle diciendo las cosas divinos, cuando no debe de ser así. En otras palabras, la Trinidad, hermanos, son tres personas particulares, una misma esencia, una misma naturaleza. Y la deidad del Espíritu está confirmada en la palabra, en Hechos 5, del 3 al 4, en la experiencia de Ananías y Zafira, con claridad ahí está diciendo, le mentiste al Espíritu, le mentiste a Dios. Y no hay duda que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es nuestro revelador. Ahora, siempre decimos que la doctrina es un misterio. Y no quiere decir por misterio que sea una doctrina imposible de entender. ¿Por qué razón? Porque tenemos al Espíritu de Dios.
el Espíritu de Dios, que es Dios, Él nos las ha revelado. Sin el Espíritu de Dios sí nos fuera imposible entender el concepto de Trinidad, porque solamente podemos recibirla por revelación. Por eso es que todo aquel que tenga un concepto erróneo de la divinidad de Cristo, de su misión, o del Espíritu Santo, o de la Trinidad, va a quedarse ahí hasta que el Espíritu Santo le ilumine. Mientras que el Espíritu Santo le ilumine, no va a poder entender estos conceptos que decimos que es un misterio, pero hermano, es un misterio revelado. Es un misterio revelado. Quiere decir, Dios se está revelando como trino. Él dice, yo soy trino. Y nosotros decimos, sí Señor, tú eres trino. Pero se lo decimos no como una conclusión nuestra, sino como una respuesta a su autorrevelación. Debido a que Él es el que nos está diciendo a nosotros, yo soy trino, yo respondo creyendo y aceptando. Por eso es que sin el Espíritu Santo seríamos incapaces de conocer estos misterios y por eso es que Él lo tiene que revelar. La semana que viene vamos a seguir con el concepto de inspiración, pero ya podemos entender aquí el versículo, dice el 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y una de las cosas que Dios nos ha concedido es poder creer de que Él es trino y de que en efectivo es un Dios por su esencia, pero son tres personas particulares. Así que el Señor les bendiga, hermano.